Buenas noches a todos los estimados y estimadas miembros de este teleauditorio, videoauditorio que nos están viendo en esta gran noche de las ideas. El tema que nos reúne esta noche para este evento es el tema de las fronteras que nos acercan, las fronteras que nos unen. Y tengo el placer de moderar este evento. Yo soy Rubén Hernández León, profesor investigador de la Universidad de California, Los Ángeles, y también director del Centro de Estudios Mexicanos de la misma institución. Y antes de presentar a nuestros dos académicos que van a estar en diálogo sobre este tema de las fronteras, y en especial de la frontera y de una parte de la frontera entre México y Estados Unidos, tengo el gusto también de agradecer a las instituciones que patrocinan en este evento, este diálogo, esta conversación: la Institut Français, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Servicio Cultural de la Embajada de Francia en Houston, la Embajada de Francia en México a través de su oficina en Monterrey, el IFAL, Instituto Francés de América Latina, la Universidad de California, Los Ángeles, y la Universidad de Texas, Rio Grande Valley. Tengo el gusto de contar con dos académicos de renombre, de una larga trayectoria en el estudio de la frontera entre México y Estados Unidos. Empiezo por el doctor Víctor Zúñiga, quien es profesor de Sociología del Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Fue profesor de la Universidad de Versalles y tiene como áreas de especialidad 3 campos en particular: los nuevos destinos de la migración mexicana a Estados Unidos, la migración de retorno de Estados Unidos a México y la inclusión escolar de menores migrantes. Recibió hace poco tiempo el AERA Henry Trueba Award for Research Leading to the Transformation of Social Context of Education. Eso fue en 2018. Y actualmente coordina el proyecto de investigación intitulado Migración Internacional y Exclusión Escolar, financiado por el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Gracias, Víctor, por estar con nosotros esta noche. Les presento ahora al doctor Chad Richardson, quien es profesor emérito de Sociología y Antropología en la Universidad de Texas, Rio Grande Valley. Es doctor en Sociología por la Universidad de Texas en Austin y becario doctoral a través del National Endowment for the Humanities en la Universidad de Chicago. El doctor Richardson es especialista en estudios de la frontera del Río Bravo, Río Grande. En 1980 comenzó el proyecto Border Life, y de este proyecto llegó a publicar con la Universidad de Texas Press el libro Vatos, Bolillos, Pochos, Empelados, Class and Culture on the South Texas Border, que fue publicado en 1999 y recientemente tuvo una reedición en 2017. Y antes de cederles la palabra, me gustaría nada más ampliar un poco sobre el tema que nos trae a conversación, al diálogo en esta noche de las ideas, que es el tema de la cercanía, la proximidad y las formas en que las sociedades humanas se acercan y interactúan entre unas y otras. La temática regional para esta noche es la frontera del noreste de México y Texas, como un espacio de unión y no solamente un espacio de división. Y hago énfasis sobre este tema general porque generalmente, en términos generales, pensamos en las fronteras, o se piensa en las fronteras como espacios que encapsulan y separan a los países, pero las fronteras también son espacios de interacción entre las distintas sociedades. Las fronteras no solamente son punto de disputa o conflicto, como sucede en algunas ocasiones en efecto, sino que las fronteras indican colindancia
y la colindancia muy frecuentemente produce interacción. A su vez, la simetría entre estados-nación, es decir, entre países colindantes, como es el caso de México y Estados Unidos, no inhibe la interacción, sino al contrario, tiende a generar interacciones económicas, políticas y sociales. Y es especialmente el caso de esta frontera entre los estados del noreste de México y el estado de Texas en los Estados Unidos. Yo les pediría a nuestros ponentes de esta noche, si quieren abrir boca con una caracterización general de esta gran región. Es una región que más o menos empieza en las ciudades gemelas del Paso y Ciudad Juárez, pero realmente la parte que más nos invita a la conversación y al diálogo esta noche es una frontera todavía más pequeña, que es la frontera entre estos tres estados del noreste de México, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, con la parte que les corresponde del estado de Texas. Víctor, te cedo la palabra para que nos hables y nos des una caracterización general sobre cómo es esta frontera, cuáles son algunas de sus características más importantes, rasgos que la distinguen de otras partes de la frontera entre México y Estados Unidos. Un elemento muy importante para comprender esta interacción tiene que ver con la historia de esta frontera entre Texas y el noreste de México. Texas, prácticamente toda Texas en su conjunto, pero más específicamente la parte de Texas que está cerca y en torno a la ciudad de Houston. En particular, tres ciudades muy importantes que son San Antonio, Austin y Corpus Christi, entre otras ciudades interesantísimas de esta región de Texas, como sería El Paso y Victoria, Texas. Pero luego del lado mexicano, toda esta región que está en torno al centro urbano más importante, que es Monterrey, en donde yo vivo. Entonces, vamos a estar conversando de la manera como esta frontera nos aproxima, nos une, nos reúne, pero no es la frontera México y Estados Unidos, sino esta frontera que tiene estas características históricas. Por un lado, dos elementos de la singularidad histórica. Por un lado, los mexicanos que estaban en territorio que ahora es de Estados Unidos, que es Texas, Arizona, Nuevo México, California, etcétera, en su mayoría vivían en la región de Texas, a la que me estoy refiriendo, en particular teniendo como centro histórico la ciudad de San Antonio. Me estoy refiriendo hacia mediados del siglo XIX. La mayoría de los mexicanos que vivían en Estados Unidos cuando la separación de Texas, la independencia de Texas y después la guerra México-Estados Unidos, estaban justamente en esta región a la que nos estamos refiriendo. A su vez, los estados que colindan con el estado de Texas, desde los años 1850, 1860, ya tienen una interacción muy fuerte entre esta región de México, del noreste mexicano, con esa región de Estados Unidos, que es el centro de Texas y el sur de Texas. Entonces, hay nexos históricos. No es una frontera que se creó de la nada. Un elemento fundamental de estos nexos históricos es que una parte de la familia se encontraba en Texas y otra parte de la familia se encontraba en el noreste mexicano. Entonces son nexos familiares, los mismos apellidos, los mismos usos, las mismas creencias, los mismos cariños han unido a esta frontera desde hace más de 100 años. Gracias, Víctor. Chad, ¿cuál es tu caracterización? ¿Cómo describirías esta frontera entre el noreste de México y Texas a grandes rasgos? Bueno, me gustó mucho lo que dijo Víctor, porque él marcó lo general, ¿verdad? del área.
Y la concentración mía es particularmente en el valle del Río Grande, la parte al sur del río Nueces y la parte entre el río Nueces y el Río Grande o el Río Bravo. Históricamente, esa parte ha tenido una parte importantísima en la historia, no solamente de la región, sino de los dos países. Es en esta región, cerca de Brownsville, donde el presidente Polk mandó soldados estadounidenses que atacaran a la gente o a las tropas mexicanas. Y lo hizo con la intención de comenzar una guerra y poder quitar toda esa parte, no solamente del valle, que pertenecía entonces a México, sino todo el oeste de Estados Unidos. Y posteriormente, esa parte que se llama The Nueces Strip, que comienza en Laredo y termina en el Golfo de México con Brownsville, incluye también Corpus Christi, que mencionó Víctor. Y esa parte ha sido históricamente de mucha importancia en la historia de Texas. Y en los años 60, todavía los niños mexicanos en las escuelas, por fuerza, no podían hablar español en las clases, en las escuelas. Pero comenzando en los años 70, 1970, el chicanismo empezó a tener mayor dominio y los estudiantes y los demás empezaron a ver que había mucha discriminación que se tiene que quitar. Lo interesante para mí de esta región es que yo, habiendo vivido en esa región unos 35 años, no había discriminación o mal resentimientos de los de origen mexicano contra los anglosajones. Yo daba clases en la universidad, que eran antes la Universidad Panamericana. Los estudiantes eran sumamente corteses y sí, querían saber más de su historia, pero no había ese resentimiento que quizá había en otras partes. Hoy día lo que tenemos es una gente en el valle, como decimos de esta región, que es 90% de origen mexicano y 10% anglosajón y otros grupos asiáticos, etc. Entonces, da una oportunidad de ver la historia como tiene su impacto en lo que vivimos actualmente. Y yo comencé el proyecto Border Life para que los jóvenes de las clases se entrevistaran con las personas que habían vivido todas las experiencias. Y sus relatos eran sumamente ricos en dar una idea de cómo era, no solamente la historia, sino la actualidad. Cómo vivían por ejemplo, los que eran trabajadores agrícolas, que migraban de una parte del año a otro a otras partes de Estados Unidos. Y en fin, también hay ese ambiente muy natural y muy rico de la correspondencia de los dos lados de la frontera. Y hay muchas personas que son de la primera o la segunda generación, nacidos en México, pero haciéndose mexicoamericanos. Y su cultura va cambiándose algo, pero no del todo. Mantienen una parte de su mexicanidad y obtienen una parte de su norteamericanidad, pero también nace una nueva cultura. Gracias, Chad. Gracias, Víctor. Bueno, una de las cosas que caracteriza a esta parte de la frontera, a esta frontera del noreste mexicano con los Estados Unidos y con Texas en particular, es el gran volumen de comercio, de intercambio comercial que pasa precisamente por el corredor que va entre Monterrey, México, y la ciudad fronteriza de Laredo, que tiene su contraparte mexicana en Nuevo Laredo. Un porcentaje elevadísimo del comercio norteamericano que pasa por esa frontera, pero al mismo tiempo también hay un gran intercambio comercial informal, donde no son quizá las grandes corporaciones, no son quizá las grandes empresas, sino pequeños empresarios, empresarias, familias
y otros actores que también se dedican a intercambiar, a mover bienes y servicios entre los dos lados de la frontera. Víctor, si nos quieres abrir un poco a este tema del intercambio comercial, tanto la parte formal como la informal. Viene la independencia de Texas, es 1836. Y cuando se formaliza la actual frontera México-Estados Unidos, es 1848, unos años después. Un poco después, para los que no están tan familiarizados con la geografía y la historia de esta región fronteriza que nos une, nos acerca, a pesar de todas las cosas que estuvo planteando Chad y que son perfectamente ciertas, a pesar de eso, los habitantes de esta región de Texas y los habitantes del noreste mexicano hoy día tienen muchas similitudes de carácter cultural y social. Y uno de los ingredientes que producen estas similitudes es la intensidad comercial que hay. Yo enfaticé la primera parte de las redes familiares. Estas redes familiares son principalmente de mexicanos que estaban en Texas y mexicanos que estábamos en el lado mexicano. Pero conforme pasó el tiempo, también son angloamericanos que se han casado con familias mexicanas y forman parte de esta red. Al inicio de la formación de esta frontera, muy cerca de su primera conformación, se viene la Guerra Civil de Estados Unidos. Esa Guerra Civil de Estados Unidos que se efectuó en los años 60 del siglo XIX, produjo algo inesperado para la frontera Texas-noreste mexicano, que es las grandes oportunidades de negocios. Entonces, esa es una frontera de redes familiares, pero también una frontera de muchísimas oportunidades para hacer negocios. Lo que facilitó fue que los ejércitos en contienda, en disputa en Estados Unidos, requerían los puertos mexicanos para recibir las mercancías de Europa y requerían de la parte de los caminos que había en estos estados del noreste mexicano, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para sacar los productos, especialmente del sur de Estados Unidos y en particular el algodón. Entonces, en este flujo y reflujo de mercancías que iban de Europa al noreste mexicano y del noreste mexicano a Estados Unidos y en el sentido contrario, se produjo una oportunidad inmensa de negocios. De hecho, la aparición de una burguesía local, tanto en Texas como en el noroeste mexicano, se debe gracias a esta oportunidad histórica que produjo la guerra de secesión en Estados Unidos. Posteriormente, ya creadas las condiciones, las oportunidades para hacer negocios, algunas regiones, en particular Houston, San Antonio, Laredo, Texas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Monterrey, Nuevo León y otras ciudades como Monclova de esta región. Ojalá que la audiencia se esté siguiéndonos en el sentido de que no estamos hablando de la frontera México-Estados Unidos. Estamos hablando de una frontera que está hacia el oriente, el este de la gran frontera México-Estados Unidos, que tiene una dimensión mucho mayor. Pero esta es grande. Contando a Texas y los 3 estados de México, del noreste mexicano, pues estamos hablando de un territorio que es el doble que del de Francia, 2 veces Francia, y tenemos una población de 40 millones de habitantes, quizás más según el censo de 2020. Entonces, tiene como ícono del parte del intercambio comercial, el ícono son estas 2 ciudades, que en la de Texas se llama Laredo y la de México se llama Nuevo Laredo. El intercambio comercial que se produce en las 2 ciudades hoy día es de una inmensidad que no se pueden imaginar en muchísimos países del mundo. De hecho, ambas ciudades, Nuevo Laredo y Laredo, se
presentan al mundo como el puerto comercial más grande de América. Y sin duda lo es. El puerto comercial más grande de América, en donde pasa 60% del intercambio comercial México-Estados Unidos. De todo México y todo Estados Unidos. Chad, ¿nos podrías hablar un poco sobre una cosa que yo sé que conoces muy bien, que has investigado, que es la parte, digamos, informal del intercambio que existe en esta región, entre ambos lados de esta región? Una parte muy importante de unir los pueblos de los dos lados de la frontera es la economía informal, que existe no solamente en el lado de Texas o Estados Unidos, sino también, quizás aún mayor, en México. Pero esa economía informal traspasa la frontera en varias formas. Y quisiera distinguir entre una economía informal y una economía subterránea o underground. La economía informal es la parte de la economía que no presta atención a la supervisión administrativa o quizás no el pago de impuestos. En cambio, la economía subterránea es la economía que no solamente es informal, sino también se involucra en actividades criminales como la prostitución o la venta y manejo de drogas y el robo y esa clase. Y calculamos en los estudios que hemos hecho que quizás un 50% de la población en el lado de Texas, en el valle, está involucrado como consumidores de esta economía. Muchos van a México para conseguir cosas que no pueden conseguir fácilmente en el lado norteamericano. Por ejemplo, los Winter Texans o los jubilados norteamericanos que viven en el valle durante el invierno van a México para conseguir consultas médicas, para conseguir productos farmacéuticos que no necesitan tener la prescripción del médico para conseguir, y otros artículos. Pero a la vez vienen muchas personas de México y compran cosas al por mayor en el lado de Texas, ropa o cosas dañadas que quieren dar o vender las tiendas grandes y las llevan a México para vender. Y como digo, hay muchas personas también que vienen de México y venden sus servicios o sus bienes en el lado norteamericano. Y digo, por ejemplo, vienen y ofrecen jardinería, ofrecen limpieza de casa. Y muchos de ellos no tienen documentos para trabajar, pero vienen legalmente. Porque existe lo que se llama la visa láser, que es una visa que da los Estados Unidos, los consulados en México, a los mexicanos de la frontera, y les da la opción de ir a Estados Unidos para hacer compras, pero no para vivir o hacer turismo, pero no para trabajar. Pero mucha gente tiene esa visa láser y vienen y trabajan. Gracias, Chad. Tus comentarios son un puente perfecto para el siguiente tema de nuestro diálogo, de nuestra conversación esta noche. Y se trata precisamente del tema de la migración entre el noreste de México y Texas. La migración entre estas dos regiones, entre estos dos espacios, es un ejemplo o representa un ejemplo primordial de interacción, ya que la migración genera un sinfín de redes sociales binacionales, de solidaridad, de intercambio familiar, y además la misma migración genera una serie de demanda de servicios, de movilidad. Tenemos, por supuesto, el clásico ejemplo del envío de remesas, pero también las compañías de transporte que traen y llevan a la gente, ¿verdad? Monterrey y Houston representan dos polos muy importantes como grandes ciudades de esta región, pero en realidad la migración teje y une
a las ciudades y a las comunidades de todo este espacio regional. Víctor, ¿qué nos puedes platicar sobre las características de la migración en esta frontera? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuáles son los circuitos migratorios más importantes? Definitivamente, como Rubén lo señala, la migración es es un puente que une a las sociedades, aunque al inicio pudiera ser que las separa, porque está vinculada a la aparición de los prejuicios y las actitudes negativas en contra de los migrantes. Pero los migrantes llevan un mundo social que se va a fusionar inevitablemente con el mundo que lo recibe, que además no es un mundo. Estados Unidos no es una sociedad homogénea, todo lo contrario, es una de las sociedades más heterogéneas probablemente del planeta. México entera, como sociedad entera, y Estados Unidos como país entero, uno de los ingredientes más importantes que quisiera aquí subrayar es que la presencia mexicana en Estados Unidos hasta 1985 o 1990 era una presencia pequeña y localizada. De suerte que las comunidades mexicanas en Estados Unidos estaban en el sur de California, una parte de Nuevo México, una parte de Arizona y esta parte de Texas a la que estamos hablando, con algunas excepciones como podría ser la ciudad de Chicago y la ciudad de Omaha, Nebraska. Pero en general en Estados Unidos, si se piensa en estados como Georgia o Iowa o Oregon, etcétera, prácticamente no había ninguna familia mexicana o eran familias mexicanas ridículamente pequeña la presencia. Entonces, esto es para decir que la región más mexicanizada históricamente de Estados Unidos es esta a la que se está refiriendo Chad, en el sentido de que al sur del río Nueces, el porcentaje de familias de origen mexicano o mexicanas es muy superior a cualquier otra región de Estados Unidos. De alguna manera podríamos decir que la gran migración de mexicanos hacia Estados Unidos, que inicia hacia 1990 y se detiene, se para, ya no sigue hacia 2005, 2008, esa gran migración hizo que muchas otras partes de Estados Unidos, muchas otras, sin duda alguna, se parecen al Valle de Texas. Empiezan a parecerse al Valle de Texas. Es decir, el Valle de Texas se convierte como en el modelo, el paradigma de las interacciones comunitarias que se están produciendo en regiones de Georgia, de Alabama, de Tennessee, del norte, de Carolina del Norte, del mismo Nueva York, que es una ciudad importantemente mexicanizada desde hace 20 años, 25 años. Al tiempo que esta región de Texas es la más mexicanizada de la historia de Estados Unidos, al tiempo Monterrey es la ciudad más norteamericanizada de la historia de México. Hacia 1910, el número de estadounidenses en Monterrey, de empresarios, trabajadores, ingenieros, técnicos, originarios de Estados Unidos, que estaban en Monterrey trabajando en 1910, el número de estadounidenses que estaban presentes en Monterrey era el más alto de todo el mundo. Y a su vez, el consulado de Estados Unidos en Monterrey es uno de los más importantes de todo el mundo. Chad, la migración como algo que teje, como algo que une y que realmente hace que esta región se viva frecuentemente, o este espacio de dos países se viva como una sola región. En la frontera México-Estados Unidos hay dos fronteras. La primera en Texas, por supuesto, es el río Bravo, el río Grande. Y después de cruzar esta frontera, o con documentos o sin documentos, uno tiene que pasar una segunda frontera unos 100 kilómetros más adentro. Y muchas veces es más difícil cruzar la segunda frontera
donde se han establecido la migra, muchos puestos en las carreteras, y las personas no pueden pasar sin documentos y están muy vigilados. Entonces, tiene que hacer una decisión de haber cruzado una vez la frontera, si deben seguir adelante para cruzar la segunda. Y hasta hay coyotes que se pueden conseguir para ayudarte a cruzar la segunda, igual que como para cruzar la primera, para los indocumentados. Pero mucha gente prefiere vivir, después de haber pasado el primero, vivir en el valle, por decirlo así, o en esa franja fronteriza. No solamente porque es difícil pasar la segunda, sino también porque están viviendo en una concentración de su gente, de su pueblo. Gente muchos mexicanos, y con radio, televisión y todo que pueden escuchar de México. Entonces, de preferencia, hay una gran cantidad de gente que después de pasar la primera frontera se quedan o en el valle o en esa franja fronteriza. Pero después hay muchos que saben que van a ganar mejor en otras partes de Estados Unidos. Y también en el valle, esa parte de Texas, como nombramos el valle de Texas, ha habido una gran concentración de trabajadores agrícolas. Como mencioné antes, que durante la parte del año en que hay cosechas y siembra y todo en otras partes de Estados Unidos, ellos van para trabajar en las fincas, en las granjas y todo en el norte, o en las plantas de procesar la carne, por ejemplo. Y antes, después de terminar el trabajo allá, volvían al valle y vivían allá durante los meses, y sus niños se ponían en las escuelas, muchas veces después de haber comenzado las clases. Pero durante los años recientes, esta población de trabajadores agrícolas ha ido bajándose. Y como dijo Víctor, esa gente se está quedando en el norte y concentrándose en otras partes. Y en una parte es porque es difícil volver y tener que pasar otra vez de esta segunda frontera. Por otra parte, ahora pueden trabajar no solamente una parte del año, sino pueden conseguir trabajo todo el año. Y las concentraciones en el norte, por decirlo así, en otros estados, se está aumentando. Gracias, Chad. El último tema sobre el cual vamos a dialogar es el tema de la cultura, la música, los productos culturales. Esta región no nada más se caracteriza por las cosas que ya hemos mencionado, sino también el hecho de compartir toda una serie de productos culturales, una serie de géneros musicales, circuitos inclusive de artísticos, donde los mismos y las mismas cantantes, grupos musicales, ejecutan, hacen sus shows y van y vienen entre ambos lados de la frontera, reflejando esta especie de gusto compartido entre los dos lados. El gran ícono, por supuesto, de esta cultura musical común, sobre todo en las últimas décadas, es por supuesto la cantante Selena. En estos momentos se pasa una serie por una de estas plataformas para poder ver películas y series en línea. Víctor, ¿qué nos puedes comentar sobre la música, los productos culturales, los géneros que se comparten y que, bueno, atraviesan esta frontera junto con la gente? Esta parte, Rubén, es la parte más emocionante, que es la parte simbólica, que constituye lo que puede ser el leitmotiv de la Noche de las Ideas, que es la proximidad que produce la frontera. El caso de Selena, que decimos en México Selena, y en Estados Unidos se le conoce como Selena, pero se escribe exactamente igual, es el caso iconográfico, pero que no debe de oscurecer otros fenómenos simbólicos importantísimos que voy solamente a señalar muy rápidamente. Hay escritores, sobre todo escritoras mujeres, en el lado de Estados Unidos, muchas de ellas nativas o educadas en el Valle de Texas, que han desarrollado una literatura de altísima calidad, en donde
se observa la fusión de las dos sociedades, de la aportación de las múltiples culturas de esta región. Y quiero enfatizar en particular la obra de Norma Cantú, que es probablemente una de las más importantes. A su vez, la escritora Sandra Cisneros no es nativa del sur de Texas. Sandra nació en el área metropolitana de Chicago. Sin embargo, su novela más conocida, que lleva por nombre Caramelo, excelentemente traducida al español, perdón, pero originalmente escrita en inglés, tiene como punto, digamos, clímax de esta novela el paso por la frontera de Laredo a Nuevo Laredo. Es uno de los pasajes más emocionantes de esta novela Caramelo. En el caso de la música hay, por un lado, la aportación de los grandes compositores de un género musical del noreste de México, en donde el noreste de México lleva el liderazgo desde hace 100 años y se le conoce como el corrido mexicano. Los grandes compositores del corrido mexicano siempre tienen presente como un telón de fondo a la frontera México-Texas, noreste de México y Texas. Algunos de estos corridos son verdaderamente muy emocionantes y muy queridos por las personas, a pesar de que fueron cantados en los años 40, 50 del siglo XX. Uno de los grandes representantes e intérpretes de los corridos fue un actor de cine que lo conocemos por su apodo, que es el Piporro. Y otro de los grandes compositores es Julián Garza, el viejo Paulino. Y ahora sí pasamos al fenómeno inusitado, que es el caso de Selena Celina. Ella es una jovencita mexicotejana, pero que no hablaba absolutamente ninguna palabra de español, excepto probablemente papá y mamá, y era todo. Nunca se pensó ella a lo largo de su vida como una cantante de música de la región. Esta música de la región es un poquito irónico decirlo, porque responde a los ritmos que fueron creados en Colombia, pero traídos a esta región con una gran maestría y muy desarrollados. Se le conoce como la cumbia, y posteriormente la cumbia del noreste, y posteriormente la cumbia tejana, y luego después el tejano music, y muchas personas quizás bailan, cantan, añoran, respetan, veneran la cumbia de esta región sin saber que su origen proviene de ciertas partes de Colombia. El caso específico, digamos, inusitado, inédito de Selena es que se produce en Texas, empieza a ganar importancia como un fenómeno cultural y social y comercial y empresarial en Texas. La misma familia de Selena queda totalmente estupefacta cuando ve la importancia que va adquiriendo, y luego después la estupefacción aumenta cuando se dan cuenta que los públicos que estaban del otro lado de la frontera eran más grandes que los que había en Texas. Es decir, que cuando llega a Matamoros o llega a la ciudad de Monterrey, el caso de la ciudad de Monterrey es un evento importantísimo para la familia de Selena, porque no esperaban cientos de miles de personas esperándola. De manera pues que Monterrey es una ciudad de 4 millones, 5 millones de habitantes, entonces puede aportar 150,000 personas esperando a un artista. Bueno, cierro esta parte de Selena antes de dar el último botón de muestra con lo siguiente. A Selena la matan cuando tenía 24 años, a mediados de los años 90. Eso también explica un por qué es un mito, es un ídolo. Porque en el inicio del clímax de su carrera, lastimosamente, lamentablemente es asesinada. Bueno, cuando se da la noticia de la muerte de Selena, absolutamente todos los medios de comunicación, radio, televisión, prensa,
situados desde Houston al norte hasta Monterrey al sur, desde Matamoros, Brownsville al este, hasta El Paso, Texas y Ciudad Juárez al oeste, todos, en todas las pequeñas y grandes y medianas ciudades, todos pararon para decir, murió Selena, mataron a Selena. Mientras que en Washington, D.C., en Los Ángeles, California, en Nueva York, por decir 3 puntos del lado de Estados Unidos, o en la Ciudad de México, o en Guadalajara, por dar 2 puntos de la República Mexicana, los periodistas, los conductores de televisión se preguntaban quién era. No sabían quién era. Les tomó 24 horas para saber quién era. Entonces, la geografía del impacto de la noticia muestra claramente de manera experimental la existencia de una región cultural que estaba atenta y veneraba a Selena. Y termino con este punto como muestra de la creación cultural de esta región simbólica. El béisbol es uno de los deportes más queridos y sucede que el equipo de béisbol de Nuevo Laredo, que juega en la Liga de Béisbol de México, es un solo equipo que representa a las 2 ciudades. Entonces, ustedes saben que los equipos deportivos son símbolos poderosísimos. De suerte pues que el mismo equipo de béisbol que representa a las 2 ciudades, a pesar que están en 2 países, muestra claramente la creación de estos vínculos tan poderosos en una frontera que une, que aproxima. Chad, te toca a ti cerrar esta noche de las ideas. Tú has estudiado, has investigado estos gustos musicales, culturales que trae la gente cuando emigra de México a Estados Unidos. Cuando vienen los migrantes, ¿verdad?, de otro país, a Estados Unidos, a otro país recipiente, que empiezan a perder su cultura y reemplazarlo con la cultura del país donde están. Pero vemos que esto no es totalmente correcto. Y lo vemos con lo que está hablando Víctor, que hicimos en un estudio de qué pasa con los migrantes sobre 3 generaciones, ¿verdad? Los que son los migrantes mismos, sus hijos y luego sus nietos. Y vemos que los estilos de música en México, norteña, clásico mexicano, etcétera, empiezan a desaparecer, pero no, lo que viene no es el rock o otra forma de Estados Unidos. Para los jóvenes en la tercera generación, la música favorita es la música tejana, es Selena y lo demás. Y prefieren esto hasta rock y lo prefieren hasta las formas de música tradicional en México. Y algo pasa también con otras formas, su forma de hablar. Empiezan a perder el español como se habla en México, pero no lo cambian totalmente para el inglés, sino entre medio hay un Tex-Mex, que es una forma distinta a inglés y distinta también al español. Y muchas veces reciben discriminación por su forma de hablar, tanto de los de México como de los Estados Unidos. Pero es un nuevo idioma, por decirlo así. Pero lo que quisiera enfatizar primero es la cultura que traen los inmigrantes de México y la nueva cultura que se va creando en este lado. Tiene una fuerza dinámica que ayuda a la gente a sobrevivir los problemas que sufre. En 2015 se hizo un estudio, Gallup Healthways, y que fueron a los 190 ciudades más grandes en Estados Unidos. Y McAllen y sus comunidades alrededor se cuenta como una comunidad. Y claro, lo que sabíamos de antes de esta encuesta es que hay mucha pobreza en el valle. De los
trabajadores agrícolas y todos los demás, los inmigrantes, es el lugar con mayor nivel de pobreza en Estados Unidos. Y muchas veces la gente piensa que la gente pobre, la gente económicamente baja, sufre demasiado y no tiene una vida buena. Lo que sorprendió en esta encuesta de Gallup que hizo es que, como se pensaba al principio, la clasificación que dieron general, clasificaron a McAllen como 1/10 mejor de las 190 ciudades grandes en Estados Unidos. Número 11 de 190. Y pensaban, los que lo leían pensaban, ¿cómo es posible esto? Porque en especial llegaron a saber que lo financiero salió 140 de 190, casi al final. Y en lo acceso de alimentos, medicamentos y servicios básicos de salud, salieron en el último lugar, el peor de todas las ciudades, 190 ciudades en Estados Unidos. Pero preguntaron otras cosas muy importantes. Primero, el gustar de lo que uno hace cada día y estar motivado para lograr sus metas, salieron 2 de los 190. Que te guste el lugar donde vives y que estés orgulloso de tu comunidad, 11 de los 190. Creer que tiene buena salud y energía para hacer las cosas, entre el 10% superior. Y por eso salieron en el 1/10 lugar mejor de las ciudades, porque su cultura les da estabilidad, les da una forma de ver la vida más amplia, que no sienten que son discriminados tanto como si son apoderados para poder crear y salir adelante. Y viendo lo que pasa en 3 generaciones, sí suben. Y sus niños se adelantan de los padres. Entonces es un lugar muy positivo en sus actitudes. Y una gran parte de esto es la cultura. Otra parte es el poder traspasar la frontera y vivir en 2 sociedades, pero una sola sociedad que une. Muchas gracias a nuestros ponentes, Víctor Zúñiga y Chad Richardson. Espero que esta conversación les haya resultado de interés en el marco de esta gran noche de las ideas. Yo soy Rubén Hernández León de la Universidad de California en Los Ángeles. Una vez, muchas gracias a los organizadores de este evento mundial. Muchas gracias y buenas noches.